Hola chicos y chicas de 11 de Ciencias y Humanidades del Instituto Técnico Brazabola de Viana. Estamos en la clase de Física 3 y mi nombre es Vanessa Martínez, su profesora. Estamos en el tema fluidos y sus características fundamentales. Como estamos viendo los fluidos y las características, entonces vamos a especificarnos en una de ellas, que es la de la densidad y el volumen. En este caso vamos a explicar la parte práctica de este tema. Para este tema nosotros vamos a necesitar una fórmula o ecuación y colocamos fórmula que va a ser, que es la fórmula que nosotros nos debemos de memorizar. La T de densidad va a ser igual a masa sobre volumen. De esta manera se lee esta fórmula, densidad igual masa sobre volumen. Esta fórmula va a tener una simbología, esta simbología nos va a servir a nosotros para que nos conozcamos las unidades con las que cada una de ellas trabaja. Y al nosotros tenerlas identificadas nos van a servir a la hora de resolver nuestros ejercicios. Entonces vamos a colocar acá simbología, donde la D significa densidad y las unidades con las que trabaja van a ser kilogramos sobre litro, va a ser una, puede ser también kilogramos sobre metros cúbicos y también puede ser gramos sobre centímetros cúbicos y gramos sobre mililitros. Luego tenemos la otra simbología, que sería la M de masa, la otra significa M de masa. Las unidades con las que vamos a encontrar a la masa van a ser gramos, kilogramos, etc. Y la última que nosotros observamos acá de la fórmula es la de volumen. V, entonces, de volumen y sus unidades van a ser los litros, van a ser los mililitros y van a ser los centímetros cúbicos o los metros cúbicos. Recordemos aquí que en algunas yo solamente estoy colocando las abreviaciones de ellas y en este caso coloco las letras, pero ustedes ya deben de conocer la simbología de cada de estas. Por ejemplo, de litros ya sabemos que es la L, con la que miremos una L mayúscula significa litros y cuando miremos ML en minúscula significan los mililitros. ¿Estamos? Hasta allí nosotros tenemos que tener bien claro. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto para que nosotros podamos aplicar la fórmula. Ejemplo número 1. Tenemos entonces el primer ejemplo. Nos dice, ¿cuál es la densidad de un gas metano que comprimido ocupa un volumen de 3.2 litros y tiene una masa de 22.4 gramos? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es para resolver un ejercicio de estos es leer cuantas veces sea necesario el ejercicio. En este caso, el ejercicio lo vamos a dividir en tres partes. Lo primero, después de haber leído y haber entendido qué es lo que me está pidiendo, porque me está haciendo una pregunta, entonces yo lo primero que debo de hacer es colocar esta palabra datos. Entienda usted o no, sepa que lo primero que va a colocar es datos. ¿Qué son los datos? Pues los datos van a ser las características relevantes del ejercicio. En este caso me está diciendo cuál es, me está haciendo una pregunta, me dice que cuál es la densidad. Por lo tanto, ya sé yo cómo voy a identificar densidad, que sé que es con la letra D, pero me pregunta cuál es, y como yo no la sé, entonces le voy a colocar el signo de interrogación. Luego me dice de un gas metano que comprimido ocupa un volumen, entonces por lo tanto aquí encuentro otra característica y me está dando el valor numérico de ella. Me está diciendo cuál es el volumen, yo ya sé qué volumen, lo voy a representar con la letra B y el valor que me está dando es de 3.2 litros.
Luego me dice que tiene una masa, la M de masa va a ser 22.4 gramos. ¿Estamos? Hasta ahí son los datos de las características que yo he encontrado en el ejercicio. Segundo paso. Como yo ya sé que me está diciendo densidad y la parte teórica ya me ha dado una fórmula, entonces simplemente voy a trasladar esta fórmula acá al ejercicio. Sería el segundo paso que yo voy a realizar. La fórmula simplemente la voy a trasladar, a copiarla tal cual. ¿Por qué? Porque me dice que quiere saber la densidad. Entonces, la densidad, la fórmula, como yo ya me la sé, densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen. Entonces simplemente la copio. Hasta ahí vamos al segundo paso. Y por último sería la parte del desarrollo. El desarrollo. ¿Qué me debo de fijar? ¿Qué me debo de fijar? Entonces, en la parte de desarrollo fácil sería colocar los valores de los datos según la posición de la fórmula. Sin embargo, en este ejercicio nosotros tenemos que ser bien precavidos y como nosotros ya no sabemos esta simbología de memoria, nos percatamos que las unidades, por ejemplo, de densidad trabaja con gramos sobre litros, gramos sobre metros cúbicos, gramos sobre centímetros cúbicos y gramos sobre mililitros. Entonces ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver eso? Entonces nos vamos a fijar acá en las unidades que me está dando. Volumen dice que es 3.2 litros, está utilizando la unidad de litros y la masa está utilizando gramos. Y si nosotros nos percatamos aquí, nosotros no encontramos una donde diga gramos sobre litros, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que hacer una conversión de unidades. Voy a borrar esta parte para poder resolver ese inconveniente, para poder llegar a la respuesta. Les decía entonces, trabajamos con los litros, entonces si trabajamos con los litros, por lo tanto las unidades de masa deben de ser de kilogramos. O si trabajamos con los gramos, las unidades de litros deben de ser mililitros o centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer la conversión. La conversión de los litros. Nosotros estas conversiones ya las sabemos. Yo solamente se las voy a anotar acá. Si a ustedes les sirven, deben de buscar las equivalencias, en este caso de volumen, masa. Entonces, tenemos que en un litro encontramos 1000 mililitros, ¿verdad? Entonces, en este caso voy a trasladar el valor que tengo de los 3.2 litros y digo, como voy a tachar los litros, entonces la posición de este debe de ser 1 litro en la parte de abajo. Y la unidad que yo quiero obtener debe de ir en la parte de arriba. O sea que esta conversión solamente debo de saber de qué manera la voy a acomodar. Entonces, tacho litros con litros y al final la unidad que me va a obtener es mililitros. Bueno, entonces en este caso tenemos la conversión de 3.2 litros multiplicada por 1000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar la calculadora. 3.2 por 1000 y esto nos va a dar 3200. ¿Qué unidad nos va a quedar? Pues nos quedó mililitros. Una vez que nosotros ya tengamos estas unidades correspondientes que concuerden, entonces sí, vamos a utilizar esta parte del desarrollo que vamos a encontrar la respuesta. Entonces vuelvo a colocar aquí yo desarrollo. ¿Y cuál va a ser el desarrollo? Pues el desarrollo va a ser la posición de esta fórmula, nada más que con los valores que tienen los datos. En este caso voy a colocar la D de densidad porque es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto? Me dice que la densidad va a ser igual a la masa, entonces me voy al valor de los datos. ¿Cuál es el valor de masa? 22.4 gramos. Dice la fórmula, entre volumen. ¿Cuál es el valor del volumen? Recordemos que el volumen es el nuevo que yo utilicé acá por las unidades, 3200 mililitros. Perfecto, entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que yo ya tengo esto,
Pues según la posición que me está indicando es que esto es una división. 22.4 entre 3200 me va a dar una cantidad de 0.07, ¿qué unidades? Gramos sobre mililitros. ¿De acuerdo? Entonces ya nosotros tenemos el valor de la densidad del gas comprimido, en este caso que es el metano. Hasta ahí, entonces, en conclusión, recordemos que el ejemplo se va a desarrollar en 3 pasos: datos, fórmula y desarrollo. Pero antes del desarrollo, en este tipo de ejercicios tenemos que tener cuidado con las unidades. No podemos tener unidades de equivalencias mayores con las menores. O son menores con menores o son mayores con mayores. Hasta ahí, jóvenes, espero le hayan entendido.